Hola, muy buenos días a todos. Para Global Gap es un placer tenerlos acá presente en nuestra capacitación sobre la para Socios e Inversionistas anual. En el día de hoy contamos con la presencia de nuestra conferencista Marcela Torres. Marcela es abogada graduada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Tiene una amplia experiencia en Derecho Comercial y actualmente se encuentra realizando una especialización en Derecho Financiero. Marcela, un gusto y bueno, bienvenida. Gracias, Juan David. Buenos días para Juan David y para todos los asistentes. En esta oportunidad, la intención es brindar y acercar a todos aquellos a la Asamblea de Accionistas. Vamos a enfocarnos principalmente en la sociedad de acciones simplificadas y vamos a hacer algunos comentarios relativos a las sociedades limitadas. Un momento, por favor. Voy a intentar. Me indican que no se escucha bien. ¿Me escuchan mejor? Agradezco por favor confirmarme. Gracias, muy amable, señora María Inés Oyuela. Vamos a iniciar hablando de la Asamblea de Socios y Accionistas y los tipos de reuniones. En esta ocasión vamos a hablar sobre las reuniones ordinarias, las reuniones por derecho propio de segunda convocatoria y las reuniones universales. Como ustedes tienen conocimiento o pues como queremos acercar a su conocimiento, las asambleas de reuniones ordinarias son las que se hayan establecido o se hayan manifestado por estatutos en cada sociedad. Es importante que para mirar las reglas propias de la asamblea se tenga presente qué se definió dentro del acuerdo social, es decir, dentro de los estatutos, y qué tipo de sociedad somos para saber qué norma es la que aplica en caso de vacíos. En esta ocasión, para las reuniones ordinarias, lo que nos indica la norma es que si no se establecieron fechas específicas para estas reuniones o periodos específicos, se deben hacer dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Habitualmente, en Colombia, el cierre del ejercicio está dado a 31 de diciembre del año anterior, en este caso el último periodo es 2024, por tanto la reunión debe celebrarse entre enero y marzo de dicha fecha, cumpliendo con el parámetro legal. Este parámetro es indistinto para las SAS y para los otros tipos de sociedades. Ha sido definido tanto en el Código de Comercio como en la Ley 1258, que es la que rige las sociedades por acciones simplificadas. Las reuniones por derecho propio son aquellas que se generan cuando el administrador o el órgano que debía hacer la convocatoria para asamblea de accionistas no la realizó. En este caso, por derecho propio, implica que los socios o accionistas pueden acercarse a las instalaciones, al domicilio principal de la compañía el primer día hábil del mes de abril para llevar a cabo la asamblea. En este caso, lo que va a suceder es que como no existe una convocatoria previa, son los accionistas quienes, en virtud de su derecho, ejercen o realizan esta reunión. La norma establece que debe ser a las 10 de la mañana y debe hacerse directamente en las instalaciones. No se puede acordar hacerla en otro lugar. Es decir, los socios no pueden internamente decidir que se haga en otro lugar. Aquí tenemos señaladas las reuniones de segunda convocatoria. Esta segunda convocatoria se da cuando, al haber sido programada la reunión ordinaria, se estableció una convocatoria inicial, pero no se cumplió con el foro. En la segunda convocatoria, la norma nos establece que esta segunda reunión no se puede hacer ni con un término inferior a 10 días de la reunión programada inicialmente, ni tampoco con un término superior a 30 días. Estos días siempre serán hábiles. Lo que se espera es que habiéndose convocado
efectivamente puedan asistir a esa segunda convocatoria. Para las sociedades de acciones simplificadas, se permite dentro de la convocatoria inicial incluir la fecha en la cual se va a llevar a cabo esta segunda convocatoria. Las reuniones universales. Este tipo de reuniones se dan cuando, estando presentes todos los socios o accionistas, deciden adelantar la reunión. No va a haber una convocatoria y, habiendo una convocatoria, se realiza en fecha diferente por participación de todos los socios. Aquí hay una renuncia expresa para que efectivamente no exista una convocatoria si no se tomen las decisiones en el momento. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los tres elementos o las tres partes que vamos a tratar con relación a la asamblea ordinaria de accionistas? Bueno, cabe señalar que no hice referencia a las asambleas extraordinarias porque estas son las que se convocan por situaciones imprevisibles, es decir, cuando surgen eventualmente y se requiere convocar. Pero en esta situación, lo que vamos a tratar es como tal la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria de accionistas vamos a tratarla desde tres aspectos fundamentales, desde la convocatoria, el derecho de inspección y la asamblea como tal. Para la convocatoria, por favor, la siguiente. De acuerdo a la ley 1258, en su artículo 20 está definido varios elementos. ¿Quién puede convocar? Para la convocatoria debe realizarlo o el representante legal o el órgano que se haya definido en los estatutos. Esto sucede cuando en los estatutos, por ejemplo, se ha determinado que la facultad para la convocatoria la tiene la Junta. Será en este caso la Junta quien deba hacer la convocatoria. Si estando expreso en los estatutos, que es la asamblea, que es la junta directiva, quien debe convocar a la asamblea y no se hace de esta forma, efectivamente generaríamos una nulidad de la convocatoria porque no se está siguiendo lo señalado en los estatutos. Todo lo que se ha establecido en los estatutos es la forma adecuada para llevar a cabo la asamblea. El contenido de la convocatoria. La norma nos indica que debe contener como mínimo el nombre de la sociedad a la cual estamos haciendo referencia, el órgano, es decir, quién está convocando, bien sea la junta directiva o el representante legal, la fecha, la hora y el lugar donde se va a realizar. Esto se hace porque las asambleas pueden convocarse para lugares externos al domicilio de la compañía o cuando no exista un domicilio físico, también se puede establecer de esa manera. La modalidad. En la actualidad, las asambleas pueden realizarse no solamente de forma presencial, sino pueden hacerse virtuales o mixtas. En el caso de la virtualidad, pueden hacerse teniendo en cuenta la comunicación sucesiva, podría ser, por ejemplo, por llamada telefónica, o puede hacerse a través de una reunión virtual. En ese caso es indispensable señalar qué modalidad va a tener la asamblea a la cual se está convocando, si va a ser de forma presencial o si va a ser virtual. En el caso de la virtual, es importante que desde el primer momento, desde la convocatoria misma, se incluya el link y se indique el medio, cómo se va a llevar a cabo. El orden del día hace referencia a todos los puntos que se van a tratar dentro de la asamblea, especificando cada uno de ellos. Y por último, en las asambleas ordinarias, como hemos comentado, que son las de los 3 meses, la que se debe realizar dentro de los 3 meses posteriores al cierre del ciclo anterior, debe señalarse el derecho de inspección, cómo los accionistas pueden ejercer este derecho de inspección. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver, bueno, en este caso de la convocatoria, también es importante
con cuánto tiempo debemos notificar esa citación o debemos realizar esa convocatoria. Se debe realizar para las sociedades por acciones simplificadas dentro de los 5 días hábiles anteriores a la fecha. Y en la sociedad limitada son 15 días hábiles. Es indispensable que si su compañía pasó de ser una sociedad limitada a ser una SAS, verifiquen los términos de la convocatoria, porque los estatutos puede que no se hayan modificado, es decir, se hayan dejado 15 días hábiles para realizar la convocatoria. Si los estatutos indican que debe hacerse con 15 días, ese es el término con el que debe hacerse. La ley es específica en señalar que la ley 1258 es una norma supletiva. Eso quiere decir que primero se deben verificar todos los parámetros que se definieron en los estatutos para llevar a cabo las asambleas y si no está incluido textualmente en el estatuto cómo debe hacerse, debemos recurrir a la norma que corresponda. Como decíamos, para las sociedades por acciones simplificadas, la ley 1258, para las sociedades limitadas es el Código de Comercio. Por favor, la siguiente. Este es un modelo sencillo de una convocatoria. En este caso, es indispensable tener presente que las convocatorias deben hacerse por escrito. Para las sociedades por acciones simplificadas, la ley ha establecido que debe hacerse directamente a cada uno de los accionistas. Por eso es importante que dentro de las sociedades se conserven los datos de contacto de los accionistas, los correos electrónicos y las direcciones. En ese caso, lo que hacemos es que efectivamente debemos verificar si no tenemos correo electrónico del accionista, se debe hacer el envío por correo físico a la dirección que tengamos registrada y tener evidencia de que se realizó esa convocatoria. Para las sociedades limitadas, la norma establece que se debe hacer una publicación en un periódico del lugar, del domicilio de la sociedad. Si los estatutos establecieron que se puede hacer de forma escrita directamente a cada accionista, eso simplifica el proceso. Es importante que si sus estatutos no lo dicen, puedan evaluar la posibilidad de incluir ese tipo de mecanismos para facilitar los procesos, tanto las evidencias de haber realizado correctamente la asamblea, como también de brindar otros mecanismos más adecuados en virtud de la evolución del tiempo. Es importante señalar que en la medida que las sociedades han ido cambiando, digamos que la sociedad por acciones simplificadas es un tipo de sociedad relativamente nuevo, por eso también han ido cambiando los mecanismos para todo este tipo de convocatorias. Pero el acuerdo social, es decir, los estatutos, son la fuente de información primaria y los mismos se pueden ir actualizando según lo que los socios y accionistas consideren, sin que se vulnere ningún derecho. En este caso, miramos la fecha de convocatoria, es el día de hoy, 6 de marzo de 2025, y estamos citando al accionista, el señor Pedro Pérez. La referencia, incluimos citación, asamblea general, en este caso me disculpo, quedó extraordinaria, es ordinaria de accionistas de la sociedad Beta SAS. Marcela Torres Coy, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal, estoy indicando cuál es mi calidad para citar de la sociedad, nuevamente estoy incluyendo el nombre de la sociedad y estoy dejando plenamente identificada a qué sociedad hace referencia. Mediante el presente correo me permito convocar Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se llevará a cabo, y aquí señalo la forma, de forma presencial, la fecha, el día martes 27 de marzo de 2025, perdón, a las 9 de la mañana y indico la dirección y el municipio donde se va a llevar a cabo la asamblea. Posteriormente, incluyo el orden del día. Entonces, señalo que se va a realizar la verificación del quórum,
se debe hacer designación de presidente y secretario, se incluirá la lectura del orden del día. Posteriormente pasaremos a la presentación y aprobación del informe de gestión, aunque no se explique o no se indique textualmente, es indispensable que se tenga presente que para todas las asambleas ordinarias que estén definidas dentro de los 3 meses, que no se haya convocado de otra manera o no se haya establecido de otra manera por estatutos, se debe presentar el informe de gestión. Para los administradores es importante también, dentro del informe de gestión o como un aparte a él, debe señalarse la evaluación de la gestión. Y el informe también debe ser aprobado dentro de la asamblea. La presentación y aprobación de los estados financieros y el corte al cual corresponde. Cuando en los estatutos se ha definido que se van a realizar varias asambleas ordinarias, ejemplo, se van a aprobar estados financieros de cierre de año y se van a aprobar estados financieros con corte a junio. En ese caso, igual debe señalarse cuál es el corte al cual se va a hacer aprobación de estados financieros y debe estar previamente definido en los estatutos. El proyecto de distribución de utilidades. Este proyecto únicamente se realiza cuando hay utilidades. Cuando la compañía tiene procesos de pérdida, no se hace proyecto de distribución de utilidades. Dentro de esta misma asamblea se pueden incluir otros puntos importantes como el cambio de administrador o representante legal o los cambios de los miembros de junta directiva como puntos adicionales. Es importante que lo dejen definido dentro del orden del día para que sea transparente para los socios y accionistas qué es lo que se va a definir. Este cambio de administrador o ratificar el administrador que se encuentra vigente y lo mismo con los miembros de junta, deben hacerlo teniendo presente los tiempos que hayan establecido de vigencia para estos órganos o para las personas que cumplen estas funciones. Y en la parte final encontramos que dice, los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección entre el 20 y el 26 de marzo de 2025 de conformidad con los estatutos sociales. Esto quiere decir que son 5 días hábiles previos como tal a la fecha en la que se va a realizar la asamblea. Deben contarse antes, que es en los tiempos para realizar la convocatoria y tener en cuenta el derecho de inspección. Deben tener presente que las convocatorias se surten o se entienden entregadas a partir del día siguiente que se hizo el envío del correo. En este caso, yo estoy enviando la convocatoria hoy 6 de marzo. Quiere decir que mañana se entenderá recibido. Si yo realizo la convocatoria sin tener esa previsión y la hago, por ejemplo, el día 20 o la hago el día 19 de marzo, le estoy eliminando días del derecho de inspección a los socios. Por eso se procura que la antelación de la convocatoria sea mayor. Vamos a continuar, por favor. Ahora vamos a hablar del derecho de inspección. ¿Qué es el derecho de inspección? El derecho de inspección es la posibilidad que tienen los accionistas de revisar las cifras de manera previa a la asamblea. ¿Quiénes lo pueden ejercer? Quienes sean socios o accionistas, estén debidamente inscritos en el libro de socios o accionistas. ¿Cómo lo pueden ejercer? Lo pueden ejercer ellos directamente o lo pueden ejercer a través de un poder que otorguen a un tercero que tenga la calidad que necesite. En ese caso es común que se otorgue poder a un contador para que efectivamente vaya y pueda verificar las cifras de manera previa. ¿Cuándo se ejerce el derecho de inspección? Siempre que se vayan a aprobar estados financieros.
Ese es el momento que se tiene para hacer esa verificación. Y los tiempos relativos, es decir, los 5 días anteriores, es el tiempo en el cual se debe ejercer. En la convocatoria anterior se especificaba que siendo la asamblea el 27, se debía ejercer entre el 20 y el 26. Eso clarifica tanto para el administrador como para el accionista qué días puede efectivamente ejercer el derecho de inspección. ¿Dónde se ejerce? El derecho de inspección se ejerce en las instalaciones de la compañía, que es donde se custodia toda la información contable. Si han definido y se ha establecido que se pueden manejar otros medios de información, por ejemplo, el envío de información documental a través de correo electrónico, se puede hacer. ¿Qué es importante? El cuidado de la información. La información contable es restrictiva y puede contener elementos sensibles o información sensible. Por eso es importante que sean claras y transparentes las reglas de cómo ejercer ese derecho de inspección. ¿Qué documentos puede tener acceso durante ese derecho de inspección? Se puede tener acceso a los libros de actas, al libro de socios y accionistas, a los libros de contabilidad. En el caso de la contabilidad, esto incluye no solamente como tal el libro mayor y balance o los libros auxiliares, sino todo lo relativo a la causación, los soportes, el registro de causación puntual y todos los documentos que correspondan a la operación. La norma nos dice que también se puede tener acceso a las comunicaciones comerciales y que den cuenta del negocio. Documentos que no se pueden acceder cuando hay secretos industriales. La información de los secretos industriales no se puede solicitar como parte del derecho de inspección, ni tampoco ninguna otra información que se considere que es restrictiva y que puede generar inconvenientes para la sociedad en caso de su divulgación. La responsabilidad. En este caso tenemos responsabilidad de ambas partes. De un lado, tenemos la responsabilidad que tienen los administradores de tener disponible la información para que se ejerza en debida forma este derecho de inspección. El artículo 48 de la Ley 222 del 1995 señala que una causal para remover al administrador, entiéndase el representante legal o el gerente si tiene dicha facultad de representación de su cargo, es que haya impedido el derecho de inspección por parte de los socios o accionistas. El revisor fiscal de las compañías que están obligadas a tener revisoría debe ser garante de este derecho. Si tiene conocimiento de que se infringió el derecho de inspección de alguno de los socios o accionistas, debe ser él quien lo comunique. Si ninguno de los dos, es decir, ni el administrador ni, ni tampoco el revisor fiscal, manifiestan la situación ocurrida, eso es causal para remover ambas figuras dentro de la sociedad. Y por otra parte está la responsabilidad del accionista. Dado que se va o se permite el acceso a los números, a toda la información de la compañía o una información extensiva de la compañía, es responsabilidad del accionista la conducta de la persona que va a ejercer el derecho de inspección. Eso quiere decir que el accionista está responsabilizándose del actuar del contador que está verificando las cifras en su nombre. Para ejercer este derecho de inspección, cuando no lo va a hacer directamente el accionista, debe emitir un poder donde se especifique que se está otorgando el poder para una persona específica para ejercer el derecho de inspección. Para los administradores es importante que ustedes conserven evidencia de haber dado lugar al derecho de inspección. Si fue solicitado, se debe elaborar un acta o se sugiere tener un acta básica donde se informe
cuándo se ejerció el derecho de inspección, quién lo ejerció en representación de qué socio o accionista y haber puesto a su disposición todos los documentos relativos para poder hacerlo en debida forma. Igual se debe señalar que se suministró toda la información. A veces se considera un tema menor guardar las evidencias del ejercicio del derecho de inspección, pero tengan presente que el administrador es garante de todos estos derechos y el único soporte que queda es la evidencia que se firme. También es indispensable tener presente que el acceso a la información no da acceso a que se puedan llevar los documentos. Los documentos están abiertos para ser revisados, más no para que se apropien como tal de cada uno de los documentos por parte de quienes van a ejercer el derecho de inspección. Esto es simplemente una verificación como tal. Y el administrador debe tener un espacio adecuado para que no genere dificultades con el desarrollo normal de la sociedad, porque el hecho de que se esté ejerciendo o que estemos en los días donde se puede ejercer el derecho de inspección no implica que la sociedad deba de desarrollar su objeto social o detenga sus labores para que se pueda ejercer el derecho de inspección. Esto es al margen de las actividades que comúnmente se deben desarrollar. Previamente se debe preparar todo por parte del administrador para poder permitir el ejercicio del derecho de inspección. Si por algún motivo llegara a generarse una situación donde se solicite por parte del accionista o de quien lo represente documentos que a consideración del administrador no deban suministrarse, el accionista puede manifestar la situación a la Superintendencia de Sociedades, que son los encargados de dar claridad si se debe o no se debe facilitar el documento. Por favor, la siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte más grande, la asamblea. La asamblea puede ser, como ya lo hemos indicado, de diferentes modalidades. Entonces, puede ser presencial, que implica que efectivamente deben asistir todos los socios o accionistas, puede ser virtual o puede ser mixta. En la mixta puede haber personas presencial y puede haber otros conectados. La verificación del quórum. La verificación del quórum es teniendo en cuenta el libro de accionistas y socios, se debe verificar que estén todos los asistentes. Cuando una persona no vaya a asistir, puede otorgar poder. Ese poder debe contener toda la información necesaria para identificar plenamente quién va a ser el representante del accionista. Se debe vincular para qué asamblea se está otorgando el poder, se debe señalar que la persona que efectivamente se le está otorgando el poder tiene voto y tiene voz, porque en ocasiones, por error, no se incluye ese poder decisorio de quién es el apoderado. Y eso limita las asambleas porque al final no se van a poder tomar decisiones, pues la persona solamente asiste para escuchar y para opinar, pero no para ejercer un voto. El poder debe identificar plenamente a las partes, es decir, tanto al accionista como identificar a la persona que efectivamente va a tener el poder, su nombre completo, su número de documento, como ya lo hemos indicado, para qué asamblea se está otorgando el poder, que efectivamente tenga todas las facultades para decidir y para opinar dentro de la asamblea y también se debe manifestar o se debe allegar ese poder en lo posible de forma previa. Cuando se hace de forma previa, se puede verificar. Igual, en el momento que se instala la asamblea, se debe hacer verificación nuevamente de los poderes. Los poderes deben ser originales. Cuando se otorga para asistencia virtual, a pesar de que el socio accionista o de que se haya
convocado de manera mixta a la reunión, el socio no puede asistir, pero designó una persona para que virtualmente se conecte. El poder debe llegar desde el correo electrónico del socio o accionista, porque es la forma en que el administrador puede cotejar, puede revisar puntualmente que quien haya otorgado el poder, si es el accionista o el socio. Para todas las asambleas y para la verificación del quórum y los poderes, es indispensable que si se hizo una venta o una cesión de acciones, se inscriba previamente esta sesión en el libro. De esa manera, el accionista lo que hace, el administrador lo que hace es que ya tiene los socios que se encuentran vigentes para la presente asamblea. Cuando eso no pasa, no se le puede permitir el poder a la persona o accionista nuevo, porque no va a estar en el libro de socios o accionistas. Ese es el motivo. El poder debe contener las características del artículo 184 del Código de Comercio. Esos son los elementos fundamentales para que el poder quede otorgado en debida forma. Se entiende que, por ejemplo, cuando se realizó la primera convocatoria para la asamblea y la asamblea se suspende o no se lleva a cabo porque no se logra el quórum, lo que va a pasar es que ese poder se extiende para la segunda convocatoria, porque las facultades que se otorgaron fue para ese tipo de asamblea, para esas características de la asamblea, que es la asamblea ordinaria. Si el poder se otorga para una asamblea extraordinaria, no se puede usar para ninguna otra asamblea, solamente para esa asamblea extraordinaria y los temas que se estén tratando allí. La grabación de la reunión. Cuando la modalidad de la reunión es virtual o mixta, la Ley 222 del 95 indica desde su artículo 19 al 21 que debe constar toda la comunicación simultánea de la reunión. En este caso, se sugiere la grabación de la reunión. Para la grabación de la reunión, es importante que los administradores soliciten la autorización a cada uno de los accionistas y asistentes. Esto no por una norma relativa a las asambleas como tal, sino por la Ley de Protección de Datos, que es la 1581. En ese caso, siempre se debe pedir autorización para grabar la reunión. Si dentro de los estatutos está definido que todas las reuniones se van a grabar, se entiende que efectivamente los accionistas previamente han brindado esta autorización. La grabación de la reunión se hace desde que inicia la reunión o la asamblea. Queda constancia tanto de la verificación del quórum, la verificación de los poderes. Para la verificación de la información de los asistentes, es importante tener el documento de identificación. Si es una reunión virtual, lo que se debe hacer es acercar el documento a la cámara para que el administrador pueda verificar que quien está participando sea quien corresponde a uno de los socios o accionistas. Y lo mismo en el caso de los poderes, el apoderado debe presentar sus documentos para que efectivamente se ratifique su calidad. Ahora vamos como tal al desarrollo de la asamblea. Como parte del desarrollo de la asamblea, se debe llevar el orden que se definió en la convocatoria. Cada uno de los puntos o elementos que se estableció se debe agotar en debida forma. Entonces se debe indicar el presidente y el secretario. Hay sociedades que por estatutos tienen definido quién es el secretario, es decir, una persona que está investida de esa calidad como secretario y siempre va a ser el mismo secretario para todas las asambleas. Cuando no es así, se hace por elección. Para que haya quórum, debe efectivamente participar en las sociedades por acciones simplificadas, debe estar el 50 más 1 de la representación de las acciones. Si tenemos un accionista que tiene el 50% de las acciones y el otro 50% está dividido entre 10 accionistas, es decir, la cantidad de accionistas que tenemos
son 11 accionistas, pero si se presenta o participa el del 50% y uno de los accionistas que tienen una participación minoritaria, por ejemplo, si 5 acciones, tendríamos efectivamente quórum para la reunión, independiente de que el número de personas no sea el 50% de las personas que son accionistas. Siempre se mira es por el número de acciones, no por el número de personas que sean accionistas. Para el desarrollo de la asamblea se deben ir agotando cada uno de los puntos que se ha definido. Es importante que dentro del acta, que es el documento que va a contener absolutamente todos los elementos, todas las discusiones, se incluya cada una de las decisiones que se fueron tomando. Ejemplo, se eligió presidente y secretario, ¿con qué votación se eligió? Votos a favor, votos en contra y votos nulos para cada una de las decisiones. Y en el caso del informe que se debe aprobar y de los estados financieros, se debe tener presente que debe incluirse la aprobación, porque como tal, el gerente hace la presentación de su informe y a su vez el contador debe presentar los estados financieros o si la gerencia presenta los estados financieros, el hecho de la sola presentación no implica la aprobación. Hay ocasiones y en algunas actas se ve que se indica que efectivamente se presentaron los estados financieros, pero no se señala si fueron aprobados o fueron improbados y con cuántos votos fueron aprobados o improbados. Siempre, efectivamente, la votación será en virtud del número de acciones que tenga cada uno de los accionistas. Cuando nosotros hacemos referencia en la convocatoria, un momento por favor y nos movemos hacia, nos podemos mover por favor hacia la convocatoria. En la diapositiva 5, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. En esta diapositiva vemos que dice proyecto de distribución de utilidades. Aquí hay que tener en cuenta que para el proyecto de distribución de utilidades, cuando son sociedades por acciones simplificadas, tenemos la mayoría es 50+1. Pero cuando estamos hablando de sociedades limitadas, por norma, la autorización para la distribución de utilidades debe hacerse con el 78%. Por eso también es importante que efectivamente se revisen cómo están determinados en los estatutos y qué tipo de sociedad somos puntualmente, para que los proyectos de distribución de utilidades también queden acordes y conforme a norma. Como indicábamos, dentro de esta citación o convocatoria particular, señalamos que es la presentación y aprobación del informe y presentación y aprobación de los estados financieros. Si los estados financieros no son aprobados en asamblea, tenemos inconvenientes. Por tanto, es muy importante que no solamente se presente, porque pueden estar todos de acuerdo, pero si el acta no indica específicamente que están aprobados, los estados financieros no quedan aprobados. Es decir, la sola presentación no implica aprobación y lo mismo pasa con el informe de gestión. La sola presentación no implica que esté aprobado el informe de gestión y esto generaría una nulidad. Por favor, avancemos nuevamente hasta la asamblea. Listo, perfecto. La elaboración del acta. Dentro del acta vamos a incluir los datos que incluimos en la convocatoria. Cuándo fue convocada la reunión, por qué medio fue convocado, quién la convocó, para que se deje señalado que todo fue en debida forma. Vamos a señalar
quién es el presidente y el secretario, porque serán ellos dos quienes firmen como tal el acta que se elabore. Las decisiones. Cada una de las decisiones contenidas dentro de las decisiones y para efectos de la Asamblea Ordinaria de Aprobación de Estados Financieros y de modificación o de proyección de utilidades y, por ejemplo, de cambio de representantes, es muy, muy importante que el administrador verifique que no vengan decisiones previas que afecten la presente asamblea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el administrador empezó a ejercer para el año 2024 y en asamblea del 2022 se decidió para una sociedad de acciones simplificadas la renuncia por parte de uno de los accionistas de sus utilidades o se la cedió a otro accionista e indicó que esta decisión se iba a mantener durante los 3 años posteriores. Si efectivamente fue una decisión en Asamblea 2023, eso quiere decir que en las siguientes se debe mantener o se debe dar cumplimiento a esa decisión. Es importante que se verifiquen todas esas decisiones previas para que no se incurra en errores. O, por ejemplo, en el año 2020, por efectos de la pandemia, se decidió que las utilidades iban a ser todas para la sociedad durante los próximos 4 años. Esas utilidades del 2020 fueron aprobadas en estados financieros 2021, o sea que fue el primer año. Las de 2021 en 2022, que fue el segundo año. Las de 2022 en 2023, que fue el tercer año. Y 2023 en 2024. Eso quiere decir que para este año ya no sería aplicable esa decisión. A eso me refiero con que es importante que los administradores verifiquen que no hayan decisiones en asambleas previas que afecten las decisiones de la presente asamblea, porque serán ellos quienes estén atentos a manifestar todo este tipo de situaciones. En este caso, dentro de la convocatoria que vimos, únicamente hablábamos del informe de gestión, que es el que presenta el administrador, y hablábamos de los estados financieros. Pero se debe tener presente que si la compañía tiene revisor fiscal, también debe hacerse lectura del informe de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es un órgano que depende directamente de la asamblea. Por eso es tan importante sus consideraciones, pues ellos no solamente salvaguardan la ley, sino que efectivamente están en consonancia con las decisiones y con todo aquello que la asamblea establezca. Los anexos. Dentro de los anexos se deben vincular todos los documentos necesarios para desarrollar la asamblea. Por ejemplo, nuevamente indicamos los estados financieros. Los estados financieros deben incluir las notas. Se pueden o transcribir directamente dentro de las actas o se pueden vincular como anexos. Todos los documentos que se hayan presentado, como el informe de gestión, la distribución o la proyección de distribución de utilidades, los estados financieros, deben quedar dentro de las actas y hacen parte de las mismas. Las firmas. Dentro de los estatutos se puede definir haber establecido una comisión que haga la verificación de todos los elementos del acta y serán ellos quienes firmen e indiquen la conformidad del acta en virtud de todo lo que se decida en la asamblea. La asamblea, cuando veíamos la convocatoria, el último punto decía lectura y aprobación del acta. Es importante que se lea toda el acta para que se verifique y que todos los accionistas estén atentos a que sus opiniones y las discusiones que se dieron en torno a cada uno de los elementos sean incluidas y queden dentro del acta. El acta es un elemento probatorio y garantiza no solamente el desarrollo adecuado de la asamblea, sino que le garantiza a los accionistas que sus opiniones hayan sido incluidas y se dé trazabilidad posteriormente a todas esas decisiones. Por eso es tan importante
la lectura del acta. Cuando nosotros hablamos de reuniones virtuales o mixtas, la ley señala que todo el tiempo debe haber comunicación por parte de los accionistas. Eso quiere decir que si por algún motivo los accionistas a un grupo de ellos se les desconectó el Internet, porque coincidencialmente estaban todos en una ciudad donde se presentó una situación particular y no hubo Internet, la asamblea como tal debe suspenderse. Hay que garantizar el derecho de todos los accionistas. Y si se hace por llamada telefónica, que también es posible, también debe garantizarse que todo el tiempo estén en comunicación. Las, las actas deben imprimirse en el libro de actas de la sociedad. Deben contener, adicionalmente a estos elementos, deben contener un número consecutivo que dé cuenta del acta que se está realizando y debe ser firmada por quien se designó como presidente y secretario. Si fuera una reunión completamente virtual, debe ser firmada por el representante legal y si hay secretario como figura dentro de la sociedad, debe firmarla el secretario. Si no hubiese secretario, debe firmarla el revisor fiscal. Y en caso tal que no tengamos ni secretario ni revisor fiscal, debe ser firmada por quien se designó como presidente y por otro de los miembros de la Junta, perdón, por otro de los miembros de la Asamblea. Estas dos personas deben firmar en físico el documento. Por tanto, es necesario que se genere la impresión en papel y que pues, la persona se pueda acercar a las instalaciones de la oficina o que se hallen los mecanismos idóneos para que se puedan firmar y queden los documentos en debida forma. Las actas también se pueden firmar con firma electrónica. Tengan presente que la firma autógrafa, es decir, aquella que ponemos directamente en el papel, es la idónea. Si no, para la electrónica debe haber una entidad que genere un certificado de firma electrónica y de esa manera que quede el documento en debida forma. Bueno, este como tal ha sido los elementos que he dispuesto para brindarles información de cómo se realizan las asambleas ordinarias. Ya pasaríamos a la sección de preguntas que se puedan generar. Muchas gracias. Listo, Marcelo, muchas gracias. Si los asistentes hay alguna pregunta, por favor, dejarla en el chat para que Marcela pueda darle respuesta. Listo, Marcela, hay una pregunta de Lina Gómez. Ella nos pregunta, cuando los estados financieros no se encuentran disponibles 5 días antes del 31 de marzo, ¿cómo se puede proceder en este caso? Marcela, por favor, activar tu micrófono. Gracias. Perdón. Si tú eres accionista, eso implica que no, que se te está negando el derecho de inspección y como tal puedes efectivamente manifestarlo de manera escrita a la asamblea o indicarlo a la superintendencia de sociedades. Vale, Jerónimo nos pregunta, buenos días, ¿la asamblea ordinaria puede ser espontánea, es decir, sin previa convocatoria,
cuando se encuentran presentes al 100% de los socios? Sí, sí, señor. Esto es una reunión universal. En este caso, se presume que efectivamente todos los socios, y lo pueden señalar, han renunciado al derecho de inspección. En este caso particular, debe estar la totalidad. No es como en las ordinarias, donde efectivamente señalábamos que con el 50+1 se podía adelantar la reunión. En estas reuniones universales debe estar el 100% de los socios. Marcela, pues esas fueron las preguntas que nos consultaron los asistentes. Les recordamos que cualquier duda o inquietud que puedan surgir acerca de este tema, contamos con Marcela, nuestra especialista, y pueden contactarnos en Global Gap para cualquier duda o inquietud, valga la redundancia. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Global Gap o Global Gap Colombia, dependiendo de la red social, y los invitamos a dejarnos un comentario acerca de la capacitación en el formulario que le dejamos en el chat. Marcela, muchas gracias por las temáticas, por todo el contenido compartido. ¿Quieres, por favor, despedirte de los asistentes? Claro, muchas gracias a todos los asistentes. Espero haber contribuido a su conocimiento y a Global Gap por invitarme. Listo, perfecto. También recalcarles que en las próximas horas les estaremos enviando las memorias, lo que viene siendo la presentación y la grabación de la reunión. Muchas gracias por Que participar. estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.